Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y familia. Les saluda su pastor, amigo y su hermano en Cristo, el pastor Carlos Moreno, desde la ciudad de Altus, Oklahoma. Y les estoy hablando del departamento hispano de la primera iglesia bautista de esta ciudad de Altus, Oklahoma. Hoy es 26 de abril, las 6 de la tarde. Les menciono la fecha, hermanos, porque y por el motivo de lo que acabo de ver viniendo de mi casa a la oficina. Tal parece que el pueblo americano y todos los que vivimos en él están ansiosos y deseosos por salir del aislamiento, del encerramiento. Yo quiero darles esta información a mis hermanos de la iglesia. No es tiempo todavía, hermanos, de volver a la normalidad. Por favor, no se deje llevar por la corriente. Es tiempo de seguir tomando precauciones. Es tiempo de seguir haciendo lo que el gobierno nos indica que hagamos. Esta es la única manera en que vamos a estar a salvo de esta pandemia. Parece ser que vamos a poder reunirnos como iglesia, como una congregación, el domingo 7 de junio de este año, primeramente Dios. Así es de que, mis hermanos, a orar, a estudiar, a echarle muchas ganas a la vida. Tenemos muchas cosas que hacer en nuestra casa, con nuestra familia. Vamos a estudiar en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, y vamos a estudiar los versículos del 17 al 20. Vamos a continuar con el tema del libro de la vida, y ya estamos en la parte 3 de este tema. Hemos estado estudiando este tema del libro de la vida durante nuestro tiempo de reuniones los domingos por la tarde. También habíamos estado buscando lo relacionado a este tema en el Antiguo Testamento. Creo que todavía tenemos 2 estudios más que quiero compartir con ustedes acerca del libro de la vida que he encontrado en el Antiguo Testamento, todavía en el libro de los Salmos y otro en el libro de Daniel. Porque ambos pasajes mencionan el libro de la vida. En esta tarde, al entrar al Nuevo Testamento, porque vamos a estudiar en el Evangelio según San Lucas, al entrar en el Nuevo Testamento y para continuar con esta serie del libro de la vida, vamos a encontrar que el Señor Jesús hizo referencia específica al libro de la vida en muchas ocasiones. Aquí en Lucas capítulo 10, de los versículos 17 al 20, el Señor ha enviado a 72 discípulos para hacer el ministerio, y ellos regresan y le entregan un informe al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús escucha el informe de ellos, el Señor Jesús entonces endereza el enfoque de sus discípulos. Entonces, también nosotros en esta tarde permitámosle al Señor Jesús que nos enseñe y nos muestre ese cuadro o paisaje más amplio del panorama general de la vida cristiana. Lucas capítulo 10, versículo 17 al 18. Y aquí tenemos un cuadro o un paisaje más grande. Escuche lo que dice el doctor Lucas en el capítulo 10, versículo 17. Le hemos titulado a estos 2 versículos
un cuadro o un paisaje más grande. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El versículo 18 dice: y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En el versículo 17, hermanos, cuando los discípulos volvieron con gozo, diciéndole al Señor: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos 72 discípulos tuvieron el mismo éxito que los 12 que nos menciona también Lucas en el capítulo 9, versículo 10. Los discípulos aquí parecen alegremente sorprendidos de que incluso los demonios estuvieran sujetos a ellos. No pase por alto que ellos dicen: los demonios se nos sujetan en tu nombre. Es que mire, hermano, amigo mío, el nombre de Cristo, el poder del nombre de Cristo no se limita únicamente y solamente a unos pocos elegidos. El nombre de Cristo tiene y lleva poder para todos los que usan fielmente el nombre de Cristo para la honra y gloria de Dios. El versículo 18 dice: y les dijo el Señor Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí la visión del Señor Jesús de la caída de Satanás es una imagen mental de lo que le sucedió a Satanás. También puede ser la imagen de lo que estaba sucediendo allí en ese momento cuando los 12 están reportándose con el Señor Jesús. También esto puede ser la imagen en ese momento en la propia misión del Señor Jesús y los 72 discípulos. Cuando el Señor Jesús dijo: yo veía a Satanás. Mire, hermano mío, amigo mío, familia, el tiempo imperfecto del verbo que se puede traducir como, en lugar de yo veía, se puede traducir yo estaba observando. Entonces, se presta a esta interpretación que nos estamos refiriendo, que el texto se refiere al curso de la misión exitosa de los 72 mientras expulsaban a los demonios. En otras palabras, mientras los discípulos están trabajando, llevando a cabo la misión del reino de Dios, expulsando demonios, sanando enfermos, en ese mismo momento, el poder omnisciente de Cristo Jesús estaba también viendo el trabajo de los discípulos, pero también estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Caer del cielo como un rayo. Aquí el Señor Jesús está proyectando la derrota de Satanás. Recuerde que Satanás tiene limitaciones. Jesús proyecta la derrota de los demonios y nos lo pone en una pantalla más amplia, más grande, en un cuadro más grande. Y nos proyecta el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. El éxito de ellos, el éxito de los 72 discípulos, fue una indicación, una muestra. Escuche bien, por favor, porque esto es importante. Fue una muestra del comienzo del derrocamiento completo del gobierno de Satanás. El gobierno de Satanás, hermano mío, amigo mío, familia, el gobierno de Satanás terminará tan rápido
como un relámpago al final de los tiempos. Aquí hay algo importante que me gustaría hacer notar en este momento, y es acerca del sensacionalismo. Porque el sensacionalismo espiritual ha existido por mucho tiempo. Mire, hermano mío, amigo mío, lo que tenemos aquí en el versículo 17, cuando dice Lucas, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por mucho gozo que haya en las palabras de los discípulos, no hay sensacionalismo. Siempre ha habido y siempre habrá quienes deseen una exhibición espectacular sobre una reflexión tan tranquila como lo es este versículo 17. Y más que sensacionalismo, en este versículo nosotros tenemos la bondad de Dios. ¿Está conmigo? Aquí tenemos la bondad de Dios. Aquí tenemos una reflexión tranquila de la bondad de Dios. Y hay muchos que han hecho sensacionalismo acerca de estas cosas en la vida cristiana. Nosotros siempre debemos recordar, hermano mío, amigo mío, que solamente el Señor, únicamente el Señor puede vencer a las fuerzas de las tinieblas y del mal. Usted y yo no tenemos ningunos negocios en este asunto. Este es un asunto exclusivamente y únicamente del Señor. Ahora, que el Señor puede obrar a través de sus siervos, amén. Así es, lo tenemos aquí en la Escritura. Pero hermano mío, amigo mío, cualquier victoria que es ganada en una batalla espiritual como la que tenemos aquí en este versículo, esa victoria le debe su éxito únicamente y solamente al Señor Jesús. Como cristianos, hermanos míos, nosotros podemos tener el privilegio de ver, de oír algunas cosas poderosas. Sí. Hemos sido testigos de cosas poderosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero nosotros siempre debemos de mantener esas cosas en la perspectiva adecuada. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, de acuerdo a su palabra, tenemos que pedirle al Señor que Él nos muestre el cuadro, el panorama más grande. Aquí nosotros, en estos versículos que acabamos de leer, tenemos una imagen, un retrato, un paisaje más grande en el trabajo de la obra del reino de Dios. Pero también aquí tenemos, hermanos, no se pierda esto, tenemos un paisaje cósmico que es mucho más grande y mucho mayor que todos nosotros juntitos. Nunca pierda de vista, por favor, el panorama general de la vida cristiana. Hay un poder más grande, de acuerdo con Lucas capítulo 10, versículo 19. Vamos a leer este poder más grande que tenemos aquí en la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice el Señor en su palabra: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué tremendo texto tenemos aquí nosotros en la palabra de Dios. Y cuánta necesidad teníamos de oír estas cosas en nuestra vida, cuando nos acecha un enemigo tan terrible como lo es este virus que ha invadido la tierra. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Pero no se pierda la realidad del texto que nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios.
esta autoridad del Señor Jesús para pisotear serpientes, para pisotear escorpiones, es aún más impresionante cuando usted se monta o se va hacia el tiempo que el Señor Jesús estaba escribiendo estas palabras. Y la mayoría de ellos caminaban, algunos de ellos con sandalias y muchos de ellos sin ellas. En otras palabras, descalzos. Imagínese pisotear una serpiente o un escorpión sin zapato, descalzos. Aquí el Señor Jesús está enseñando acerca de la potestad, acerca de la autoridad que Él les está dando a sus discípulos. Y Él está usando esta autoridad como una metáfora. En otras palabras, cuando el Señor Jesús dice, les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, significa, hermanos, en el nombre de Jesús, escuche esto, significa que esta potestad de pisotear serpientes, de pisotear escorpiones, es la protección divina. Significa que nosotros tenemos la protección de Dios. Y esa protección de Dios nos sirve a nosotros para aplastar el mal. El Señor Jesús no está dando permiso para que usted y yo manipulemos serpientes, para que usted y yo manoseemos o toquemos serpientes para demostrar que somos invulnerables, inmunes o que somos muy resistentes al peligro. Cuando dice el Señor Jesús, sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Aquí el punto, escúchelo, no se lo pierda. El punto es que ningún enemigo, por muy poderoso que sea, por muy ingenioso que sea nuestro enemigo, y déjame, me detengo aquí tantito, sí, no me puedo aguantar. Yo puedo ver un ingenio terrible en este coronavirus, de parte de Satanás, de parte del hombre, de parte de quien sea y que Dios lo ha permitido. Uno puede ver un tremendo ingenio en este coronavirus. Así es de que estábamos diciendo que el punto aquí es que ningún enemigo, por muy poderoso que sea, por muy ingenioso que sea, incluidas las fuerzas de la naturaleza, no podrán detener el éxito, no se pierda esto, el éxito de la misión cristiana. Los 72 fueron, ellos tuvieron en sus manos a los demonios, los ataron. No hubo nada que detuviera el avance del reino de Dios aquí en la tierra. No podrá ningún enemigo tener éxito en nuestra misión cristiana. Aquí yo quiero hacer un paréntesis pequeño. Esto comienza en el hogar. Sabe que yo, a través de mis años de pastor, he escuchado historias muy tristes acerca de lo que nosotros como cristianos hemos permitido en nuestros hogares. Cuánta destrucción, cuántas noticias terribles hemos escuchado de lo que pasa en los hogares que deberían de ser hogares cristianos. Esta autoridad que el Señor nos está dando cuando dice, te doy potestad de hollar serpientes, te doy potestad de pisar escorpiones, te doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, nada te va a dañar. Te está incluyendo a ti y a tu familia. A ti, amado esposo, protección sobre tu esposa.
A ustedes dos, esposos cristianos, protección sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos. Esto comienza en el hogar. Esta autoridad se nos fue delegada a los padres cristianos para proteger a nuestra familia. Y cuánto tiempo y cuánta ventaja y cuánto campo nosotros le hemos dado a Satanás. Hemos descuidado a nuestra familia desde siglos atrás hasta el día de hoy. Desde tiempos memorables. Los padres hemos descuidado esta bendición de Dios. Quiero leerle el libro de Deuteronomio capítulo 6, los versículos del 1 al 9. Escuche por favor el gran mandamiento. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que os enseñase. Y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, Deuteronomio 6:3, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, escucha bien, en el nombre del Señor, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, Deuteronomio 6:7. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa. Qué tremenda oportunidad hemos tenido todo este tiempo, todas estas semanas de aislamiento para llevar a cabo este mandato del Señor. Esta es la autoridad de Dios, de los padres sobre los hijos. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Esta es la autoridad. Tu mano es significado de autoridad. No pierdas la autoridad, dice el Señor, sobre los tuyos. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Usted sabe cuál es lo más peligroso el día de hoy con el coronavirus? Tus manos. El enemigo sabía. El enemigo nos acusó que no estamos usando nuestras manos como autoridad sobre nuestra familia. Y ahora quiere destruirnos a nosotros. Tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire que estos mandamientos, hermano mío, fueron entregados al pueblo de Dios en medio de algo sensacional. Y quiero hacer mención de esto porque es importante. Le voy a leer Deuteronomio capítulo 6, versículos 24 y 25. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos. Yo me retracto para decirle que es el capítulo 5. Perdóneme. Deuteronomio 5, 24. En mis apuntes tengo capítulo 6. Capítulo 5, versículo 24. Porque estos estatutos que acabamos de leer, Dios los entregó
y le dio potestad a los hijos en medio de algo sensacional. Y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria. Dígame si esto no es sensacional. Nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído su voz de en medio del fuego. Vea qué cosa tan sensacional. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Versículo 25 de Deuteronomio capítulo 5. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Quiero traer a colación este término de sensacionalismo, porque el sensacionalismo le pertenece a Dios y la gloria únicamente a Dios. Y Dios no va a compartir su gloria con ningún hombre. El sensacionalismo no solo es una perspectiva que debe evitarse, sino que la tentación de promover la habilidad personal, la destreza personal de un discípulo de pisar serpientes, pisar escorpiones y echar demonios, esa destreza personal se tiene que evitar. Es un error muy grande, hermano mío, amigo mío, familia. Es un error muy grande tomar y llevarse el crédito que solamente le corresponde a Dios y por lo que Dios hace. Pero sí quiero decirle algo también en el nombre del Señor. Mientras que nosotros estemos con integridad en los negocios del Rey y sobre el reino de Dios, cuando nosotros estemos en los negocios del Evangelio con integridad, nosotros entonces podemos estar confiados, seguros del poder de Dios, de la provisión de Dios y, oh, gloria al Señor, de la protección de nuestro Dios. Pero déjeme decirle también que en el mismísimo momento en que nosotros damos un paso fuera y nos salimos de la misión que Dios nos ha encargado, nos salimos del ministerio que el Señor tiene para nosotros, nosotros nos vamos a quedar solos, solitos, y no lo vamos a lograr, no la vamos a hacer. Nunca pienses ni por un momento que tú debes tomar y llevarte el crédito que le corresponde a Dios. Nunca tú debes de pensar ni por un momento que tú te vas a llevar el crédito por lo que Dios hace a través de tu vida y lo que Dios hace a través de mí. Pero también quiero darte una exhortación de ayuda. Al mismo tiempo, tú y yo no debemos de dar un paso atrás. Tú y yo no debemos de retroceder nunca cuando tú y yo sabemos que nosotros estamos en el centro de la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Dios es nuestro poder superior. Dios es nuestro poder más grande cuando nosotros permanecemos dentro de su palabra y dentro de su voluntad. En el versículo 20 del evangelista Lucas del capítulo 10, nosotros tenemos una perspectiva más grande. Dice el Señor en su palabra en el versículo 20, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vea cómo aquí el Señor Jesús
cambia el enfoque del regocijo de ellos, cambia el enfoque de la alegría de ellos por haber tenido éxito, porque ellos estaban contentos por haber tenido éxito de que los espíritus estén sujetos a ellos. Y ahora el Señor Jesús cambia la perspectiva de ellos, de esa experiencia de haber echado fuera demonios, a su propia experiencia de salvación de ellos. No te regocijes de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjate en tu salvación. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en los cielos. En el futuro, seguramente que estos discípulos, y nosotros tenemos la ventaja porque tenemos los evangelios escritos, pero en el futuro estos discípulos podían encontrarse, como ellos se encontraron, con un fracaso total. Pero esos fracasos no deberían de disminuir su alegría en Cristo. Escúcheme, hermano mío, porque usted y yo hemos tenido muchos fracasos. Y eso no tiene que disminuir nuestro gozo en Cristo. Aquí el Señor está enseñando que los fracasos en la vida cristiana no deben de disminuir la alegría en Cristo. ¿Por qué razón? Porque Satanás ha caído del cielo, pero ellos, le dice el Señor, pero ustedes serán participantes en el cielo. Regocíjate de que tu nombre esté escrito en el cielo. Cuando ellos dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, en el versículo 17 que ya leímos, realmente este dicho nos sirve a nosotros para comprobar que puede haber un deleite desenfrenado en el poder espiritual de una persona. Los trabajadores, los 72 discípulos, los 70 discípulos, cuando regresan ellos, usan el tiempo presente cuando ellos dicen, los demonios están sujetos a nosotros, lo cual es cierto. Pero este poder que ellos estaban ejerciendo sobre los demonios solo se deriva porque ellos estaban en asociación con Cristo Jesús. La única jactancia entonces que ellos pueden presumir solo puede ser, hermano mío, escúcheme, el regocijo de que Dios los ha aceptado a ellos como aquellos a quienes se les promete la vida eterna, el regalo de vida eterna. Y ellos han aceptado, lo han recibido, este regalo. Este sí es un motivo de gozo, de alegría, de regocijo. La Biblia dice que en el cielo hay mucho gozo cuando un pecador se arrepiente. Es el momento de regocijarnos cuando la salvación viene a la vida de una persona. Aquí nosotros vemos entonces la referencia de Jesús del libro de la vida cuando dice regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Estos 72 discípulos estaban tan entusiasmados con lo que ellos habían experimentado durante su primer viaje misionero, sujetando demonios, contentos porque ellos estaban ejerciendo la autoridad divina para aplastar el mal. Gloria al Señor. Estaban contentos porque ellos pudieron hacer estas cosas en el nombre del Señor, pero ellos perdieron la perspectiva de quienes ellos eran en Cristo. Déjeme decirle esto en el nombre del Señor y ponga mucho cuidado, estamos por terminar en unos 5 minutitos. No importa lo que nos pase en el curso de esta vida. No importa lo que nos pase en esta pandemia realmente. La mayor verdad, escúcheme, amigo mío, hermano mío, familia, escúcheme en el nombre del Señor. La mayor verdad con la que nosotros nos vamos a encontrar en la eternidad. ¿Me está escuchando? La mayor verdad con la que usted y yo nos vamos a encontrar en la eternidad es que nosotros vamos a darnos cuenta, nosotros sabremos que verdaderamente Jesús salva. Gloria al Señor.
con todo lo que nos pueda suceder en este tiempo de crisis, nosotros nunca debemos de perder de vista el hecho de que nosotros somos pecadores, redimidos, salvados por la gracia de Dios. Ese favor que yo no merezco, ni usted tampoco. Pecadores salvados por la gracia de Dios, y únicamente y solamente por medio de Cristo Jesús. Una vez más, aquí nosotros vemos la urgencia de saber con seguridad que nuestros nombres estén escritos en este libro de la vida. Es urgente, necesario, que usted pueda saber con seguridad que su nombre está escrito en el libro de la vida. Yo debo decirle que si tú conoces a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, el Señor de tu vida, entonces tu nombre está escrito en el libro de la vida. Porque la Biblia dice en Primera de Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida. Si tú no conoces a Cristo Jesús como tu Salvador personal, si tú no conoces a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, entonces este es el mejor momento para que tú tengas un encuentro con Él ahí donde estás. Porque es necesario que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Déjame leerte solamente y rápidamente un encuentro que tuvo un hombre con Cristo Jesús. Hay muchos encuentros en la palabra de Dios que tú puedes leer, porque yo quiero que tú tengas un encuentro con Cristo Jesús en este tiempo. Mismo Lucas en el capítulo 19 nos relata el encuentro de un hombre con Cristo Jesús. Su nombre es Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, Lucas 19, versículo 1, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era a Jesús. Aquí está el primer ingrediente. Tú tienes que procurar ver quién es Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. A veces hay muchos impedimentos. Hay cosas que nos impiden a veces acercarnos para ver a Jesús. Pero a pesar de eso, dice Lucas en el versículo 4, que corrió delante. Se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. El Señor Jesús acaba de pasar por ahí, por tu vida, por tu casa. Y todavía está ahí esperando por ti. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, recuerda que el Señor Jesús es omnisciente, te está viendo. Ahí donde estás, Él te está viendo. Jesús llegó a aquel lugar y mirando hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo, Zaqueo, date prisa. Este es un asunto de emergencia. Hermano mío, amigo mío, este es un asunto que urge en tu vida. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que Cristo Jesús venga a tu casa el día de hoy, amigo mío, hermano mío, familia. Entonces Zaqueo, descendiendo a prisa, esto es un asunto de darse prisa, le recibió gozoso. Este es un asunto de que tú recibas a Cristo Jesús en tu casa, en tu corazón, con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Siempre va a haber murmuraciones acerca de nuestro acercamiento con Cristo Jesús. Versículo 8 de Lucas capítulo 19. Entonces Zaqueo, puesto en pie,
dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Aquí está el arrepentimiento por algún pecado. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: estas son palabras de Cristo Jesús. Recuerda que Dios el Padre nos ofrece a ti y a mí, al mundo entero, nos ofrece vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el que está hablando aquí en este momento. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Escucha esto, por favor, para terminar. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por favor, te pido en el nombre del Señor que ahí donde tú estás puedas decirle al Señor: oh Padre, perdóname por el tiempo que no usé la autoridad que tú me diste para hollar serpientes, para pisotear escorpiones, para aplastar la maldad. Y yo le permití a Satanás ganar terreno en mi vida y en la vida de mis seres queridos. Hoy, Señor Jesús, yo me rindo a ti y entrego mi voluntad a tu voluntad. Pero si esta es la primera vez que tú oyes un mensaje de salvación y tú te das cuenta que hoy ha venido la salvación a tu casa, como llegó a la casa de este hombre llamado Zaqueo, hoy tú te das cuenta que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si quieres, tú puedes orar conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad que tú me das de recibir a tu Hijo Jesús en mi corazón. Señor, perdóname, Señor, por haber complicado mi vida, por haber descuidado mi vida y por haber pensado que este era un asunto de religión complicado. Ahora me doy cuenta, Señor, que yo puedo recibirte a ti, que yo puedo recibir el Evangelio como lo recibe un niño pequeño. Sí, Padre, porque tu palabra, tu Evangelio, es comprensible, sencillo, y hoy yo puedo abrir mi corazón para que tú vengas a ser el Señor, el Salvador de mi vida. Te confieso mis pecados, me arrepiento de ellos y yo te recibo en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Si tú oraste así, de esa manera, con toda sinceridad, con toda honestidad, la Biblia dice que tú has nacido de nuevo y que tu nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú honres la fe de aquellas personas que en este momento han decidido por ellos mismos, de todo corazón, permitir que tú entres a su corazón para que tú comiences esa relación de compañerismo entre Dios y el hombre, el Señor y el siervo, el que manda y el que obedece. Gracias, Señor, por esta oportunidad tan hermosa. Te ruego que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con todos nosotros,
y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.